Cuando hablamos de una iglesia saludable, queremos entender, queremos dar esta idea. Hay una sola vida, una sola oportunidad. Qué importante es hacer las cosas bien. Cuando hablamos de saludable, estamos hablando de una iglesia conforme a la Escritura. No conforme a la filosofía, no conforme a la tendencia, no conforme a lo que la gente quiere oír. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Y para eso estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando 12 mandamientos de Cristo. Pero qué importante como iglesia es detener un poco y hacer un diagnóstico, un análisis. ¿Somos una iglesia saludable o no? ¿Cuántos de ustedes tienen perro en la casa, un perrito? Ok. Estoy seguro que van a entender cuando yo narre esto. Cada vez que llego a mi casa, mi perrita me recibe con bailes, carreras, saltos, ladridos y cuanta monería es capaz de hacer. ¿No es así? Mi perro no habla y tampoco habla su perro. Pero es claro que lo que está pasando en este momento es la representación de alegría y gozo más grande que ese animalito puede demostrar. Con todo este acto está honrando mi presencia por quien yo soy, por lo que he hecho por ella, por el amor que tiene por mí. Y todo esto fluye desde un gozo genuino que involucra su entendimiento, sus emociones. Ella lo da todo en ese momento. Piense cuando usted llega a su casa, lo que hace su perrito por usted, honrando su presencia. Y creo que está claro cómo esto es un abrebocas para hablar de alabanza y adoración. La escritura central de hoy, abran sus Biblias si lo prefieren o su teléfono donde estén. La escritura central de hoy la encontramos en Juan 4, 23 al 24. Y dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a hablar del contexto. Un poquito rápido de contexto. Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben de dónde viene esto en la Biblia. Ok, vamos a hacer esto. Jesús sale de Judea hacia Galilea. ¿Por qué sale? Él está evitando una confrontación prematura con los fariseos. ¿Ok? Habría varias rutas que pasaban entre estos dos lugares, entre Judea y Galilea. Y el Señor escogió la ruta que pasa por Samaria, ruta que ningún judío hubiese tomado en ese momento. Judíos y samaritanos no la iban. ¿Ok? Archienemigos. Dice en Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Ese le era necesario no se refiere a una necesidad geográfica. Había varias rutas, sino a una necesidad en obediencia de la misión que el Padre le había encomendado. ¿Ok? No le era necesario pasar por Samaria geográficamente, sino que estaba escrito que él tenía que pasar por Samaria para que ese episodio con la mujer samaritana se cumpliera. Llegando a Sicar, una ciudad samaritana, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob. Históricamente esa tierra había sido de Jacob y él había hecho ese pozo. Por eso dice la Biblia que se sentó al pozo de Jacob. ¿Ok? Dice la Biblia que era la hora sexta, 6 horas después del amanecer, más o menos las 12 del día. Ya se imaginarán, en esa época, en el desierto, a las 12 del día, tenía que ser bien caliente. Nuestro Señor era completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo y tenía sed como usted y yo. Estando allí, vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo y el Señor le pide agua y empieza una conversación. No voy a ir en los detalles de eso. Salto al verso 19. Le responde la mujer después de que Jesucristo descubre muchas cosas de la mujer. Le dice: Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Nuestros antepasados
adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es Jerusalén. Entonces quiero decir esto para que entendamos. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco como compendio canónico. Y basado en ello, adoraban en el monte Gerizim, que es donde Jehová instruye a Moisés que construya el tabernáculo. Por su parte, los judíos, aceptando el canon de todos los libros del Antiguo Testamento, entienden que el lugar donde se adora es Jerusalén. Por eso ya le dice, ustedes dicen que donde se debe adorar es Jerusalén y nosotros decimos que es en este monte. ¿Ok? Eso es lo que ella está diciendo ahí. Entonces él responde, ya entendiendo ese contexto, él responde, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, como judíos se está hablando, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que le sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Deben se refiere a mandato, no a una opción. Adorar debe ser en espíritu y en verdad. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar la frase adorar en espíritu y en verdad. Vamos a definir qué es adorar, vamos a definir qué es en espíritu y vamos a definir qué es en verdad. ¿Ok? Pero antes vamos al Salmo 95, del 1 al 6, que es lindísimo. Escuchen esto. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, con D chiquita. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de las montañas son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es un deleite de descripción de adoración. Ahora empecemos a describir adoración. Quiero que escuchen muy bien el orden de las palabras. Adoración es cuando la mente, entendiendo la verdad, activa las emociones en contemplación, rendición y regocijo total ante Dios. Voy a repetirlo. Adoración es cuando la mente, entendiendo la verdad, activa las emociones en contemplación, rendición y regocijo total ante Dios. La manifestación de que la satisfacción máxima de mi existir es Dios. ¿Ok? Vamos a saltar en espíritu. Vamos a volver otra vez a las definiciones de adoración. Vamos a ver en espíritu. Adorar en espíritu se refiere a que es de dentro hacia afuera. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física o con ningún tipo de ritual. Tiene todo que ver con lo más hondo de nuestro ser y solo se produce en un corazón nacido de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración porque no le conocemos. ¿Qué es adoración? Entender con la mente la verdad de quién es Dios. Y en ese contexto de entendimiento de que entiendo quién es Dios, entonces me activa las emociones y expreso alabanza y adoración. ¿Ok? Todo conocimiento correcto acerca de Dios viene del Espíritu Santo. Esto lo dijo un predicador una vez, no me acuerdo quién. La verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Únicamente. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El único que le puede revelar a usted que Cristo es el Señor es el Espíritu Santo. Usted no puede llegar a esa conclusión a punta de conocimiento. Es imposible. Es imposible. Y yo hago este ejemplo. Voy a pausar aquí para hacer un ejemplo. Y espero no enredarme, pero yo creo que estamos todos capacitados para entender este ejemplo. Cuando una persona hace un jueguito de computador, muchos aquí que tenemos niños hemos escuchado de Roblox y Minecraft. ¿Ok? Cuando una persona hace un jueguito de computador, lo hace dentro de la computadora. Y lo hace escribiendo código. Y ese código son ceros y unos. ¿Ok? Escribe el código y se inventa el jueguito de la computadora. ¿Dónde está el jueguito? Dentro de la computadora. Y se inventa unos personajes dentro de ese jueguito. Ahora, si esos personajes tuvieran algún sentido de pensamiento por sí mismos, ¿qué es todo lo que esos personajes conocen? Dentro de la computadora. El mundo de la computadora. Ellos definen todo lo que conocen en ceros y unos dentro de la computadora. ¿Sí me entienden? Pero el que los creó, ¿dónde está? Está por fuera de la computadora. Eso es imposible para esos personajes del videojuego entender quién es el creador. Porque todo lo que conocen es el dentro de la computadora. A menos que el que escribió el juego revele a los personajes quién es él, en términos en los cuales los personajes de las computadoras le puedan entender quién es él. Un personaje de una computadora no puede entender cómo es posible que el creador de él tiene hambre, sed, o que habla o canta. No tiene idea. ¿Sí entienden por qué hago la comparación? Nosotros somos los personajes del juego que escribió el creador. Y es imposible saber de Dios a menos que Él revele quién es. Y tenemos 66 libros que lo hacen. ¿Qué nos reveló? Lo que podemos entender solamente. En verdad, para decir en espíritu y en verdad, tengo que definir qué es la verdad. A mí me encanta la apologética yo no soy apologista ni nada de eso, pero me gusta mucho y la he explorado y me encanta hablar de la verdad, de la realidad, de todos esos términos. En verdad, ¿qué es la verdad? Sencillamente hablando, la verdad no es otra cosa que una descripción verbal o escrita de la realidad. De nuevo, la verdad es una descripción verbal o escrita de la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad son las cosas como son, independientemente de lo que nadie piense de ellas. ¿Ok? Esta mesa está aquí. Eso es una realidad. Usted puede pensar, usted y yo podemos pensar todo lo que queramos, que eso no está aquí. No importa cuánto pensemos que esto no está aquí. Esta mesa está aquí y eso es una realidad. Ahora, si yo digo, la mesa está aquí, esa verbalización, cuando corresponde con la realidad, eso es una verdad. ¿Se da cuenta la diferencia? Una realidad está allí independientemente de que alguien hable de ella o piense lo que sea de ella. Pero en el momento en que usted narra esa realidad, eso se convierte en una verdad. Dios es el gran yo soy, el creador de los cielos y la tierra, el alfa y el omega. Él es quien es, independientemente de lo que nadie crea o piense acerca de Él. Eso es una realidad. Ahora, Dios nos ha revelado a través de su palabra, ha descrito quién es Él. Eso es una verdad. Adoración verdadera está basada en el entendimiento correcto acerca de la naturaleza de Dios. Eso es teología. Y todos debemos ser amantes de la teología. Esa palabra para mucha gente suena enorme. Y hay gente que le hace resistencia a la palabra. A mí me fascina la palabra teología. Porque teología no significa otra cosa diferente que entender el estudio de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Usted no puede adorar a menos que no practique teología.
que es el estudio de la naturaleza de Dios. Usted no puede saber quién es el Espíritu Santo si no practica teología. Yo repito, adoración verdadera es basada en el entendimiento correcto acerca de la naturaleza de Dios. Y es la valoración correcta de Dios por quién es Él y por lo que ha hecho. Es un atesoramiento del valor de Dios por encima de todo. La respuesta del corazón al entendimiento correcto de la naturaleza de Dios. Entendimiento se refiere a mente, cerebro. Se procesa en la mente, pasa por el corazón y activa las emociones y causa la rendición. De nuevo, se procesa en la mente el conocimiento que tengo a través de Dios. Pasa por el corazón, donde activa las emociones y causa la rendición. Eso es adoración. ¿Se da cuenta que es imposible tener adoración a menos que usted no sepa quién es Dios? Imposible. ¿Y cómo sabemos quién es Dios? Solo el Espíritu Santo lo puede revelar. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo leo otra vez. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero hacer hincapié en la palabra comprobar, pues el texto no dice saber o descubrir. O sea, el texto no dice, así podrán saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso no es lo que dice el texto. Dice comprobar. Solo se puede comprobar algo que se sabe previamente. Esto se refiere al método científico, que es hacer un experimento varias veces para comprobar el resultado. Uno no rinde adoración a Dios para saber o para descubrir. Usted rinde adoración a Dios por lo que ya sabe y le ha sido revelado. Y es a través de su alabanza de adoración que usted comprueba lo que ya sabe acerca del Señor y de su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? Que usted ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que no se amolde al mundo actual, sino que sea transformado mediante la renovación de su mente. Es fascinante cuando yo escucho, cuando yo veo en la Biblia, cómo una y otra vez el Señor todo el tiempo está hablando de la mente, la mente, la mente. Sí, Él te habla del corazón, sí, Él te habla de los sentimientos. Pero yo no veo una Biblia que me está hablando de los sentimientos todo el tiempo. Me está hablando de la mente. La mente es un regalo que el Señor le dio. ¿Ok? Es un regalo. Por eso me opongo a adoración que es mindless en inglés. O sea, que deja la mente por fuera. No, es que yo soy todo sentimientos aquí. Eso, yo dejo mi mente por fuera cuando yo adoro, porque es que eso es así. Yo nada de la mente. No, eso es puro sentimiento. ¿Le molesta mi mensaje? ¿La palabra de Dios es daga para el que la rechaza o es una pomada para el que la recibe? ¿Ok? Yo mismo me he visto reflejado en hacer alabanza y adoración de manera incorrecta. Incorrecta. Durante mi caminar, que es corto, con el Señor. Pero es tan importante. Miren, yo les estaba diciendo a los muchachos de la clase, que yo doy de la clase de los jóvenes, les decía que a veces llegan a las iglesias y entonces cuando llegan a las iglesias dicen, por ejemplo, ¡ay, qué buena está la alabanza! ¡Ay, me conecto aquí! La alabanza no ocurre allá. La alabanza ocurre aquí. De aquí para afuera. Usted se puede unir a alabar con otro, pero eso es como comer. Nadie puede comer por usted. Usted puede comer con los demás, pero nadie puede comer por usted.
La alabanza es una cosa absolutamente individual suya y es un placer hacerlo con otros. Ok. Debo decir que no es necesario entender todo acerca de Dios para ofrecer adoración en espíritu y en verdad. Tal entendimiento es imposible para la mente humana. Dios es espíritu y nosotros estamos atrapados en los 3 delimitadores de la creación: espacio, tiempo y materia. Dios está por fuera de los delimitadores. Entender al Creador en su totalidad es un imposible para nosotros. Dios ha revelado de sí mismo lo que es posible y suficiente para nuestra mente entender. Lo que está revelado ahí está revelado de tal manera que es posible para nuestra mente entender. Nuestra mente comparada con la mente de Dios es infinitesimal. Entonces Él, en términos que nosotros entendemos, entre los delimitadores de la creación donde estamos atrapados, Él ha descrito quién es en esos términos para que entendamos. Lo que es un deber como cristianos es que lo que entendemos del Señor sea correcto y correspondiente con la realidad de quién es Él. ¿Se acuerdan de la definición de verdad? Que es una verdad, de nuevo, es una verbalización de la realidad que tiene coherencia con la realidad. Entonces, lo poco que entendemos del Señor, que tenga coherencia con la realidad, y si tiene coherencia con la realidad, es una verdad. ¿Ok? Entonces, no todos los cristianos estamos en el mismo nivel. Aquí mismo, aquí hay gente que son prácticamente teólogos. Marco está que termina un doctorado y aquí hay gente que son bebés en el evangelio. Pero voy a decir una cosa: usted solo necesita saber una cosa para caer en la adoración: que Jesucristo es el Señor. Y solo el Espíritu Santo se lo puede revelar. Esa es la verdad primordial que usted necesita, ¿ok?, para poder adorar. Jesucristo es el Señor. A partir de ahí, empiece con su teología, que es empezar a profundizar el entendimiento del Señor. Vamos a hablar ahorita del siguiente paso, que es el objeto o audiencia de mi adoración. Adoración no es una opción para el ser humano, es un estado del ser humano. Estamos hechos para adorar. ¿Ok? Toda persona rinde culto, adoración o idolatría a alguna idea, cosa o persona. No existe tal cosa como alguien neutro. Toda persona rinde culto, adoración o idolatría a alguna idea, cosa o persona. Hay gente que idolatra a la ciencia, a la madre naturaleza, a un político, a un deportista, a un cantante, un actor, una ideología política, una causa social, una actividad, una esposa, esposo, un hijo, un auto, dinero, estatus social, una orientación sexual, o se idolatran a sí mismos. No, pero yo tengo un amigo que es ateo. Tengo un amigo que es ateo, ese no idolatra nada. Se idolatra a sí mismo. Tengo un amigo que una vez quiso decirme que él era un hombre buenísimo porque él hacía lo que fuera por su hijo, que su hijo era lo más importante en la vida, que él era un gran papá porque su hijo era lo máximo, y que él por ese niño hacía lo que fuera, no importa lo que fuera, hacía por ese niño. ¿Usted sabe que eso es adoración e idolatría? ¿Ok? Yo tengo hijos y solamente el Espíritu Santo trabajando conmigo me ha llevado a la conclusión donde estoy hoy con relación a mi familia. Lo primero es Dios, lo segundo es mi esposa y después son mis hijos. Usted puede llegar a idolatrar a un hijo,
Si usted dice que usted hace lo que sea por su esposa o por su hijo o por su hermano, usted está diciendo que usted está dispuesto a mentir y a matar por esa persona, o por esa ideología, o por esa causa social. ¿Se da cuenta del peligro? El objeto o audiencia de mi adoración como cristiano es Dios. Ese es el objeto de mi adoración. Ese tiene que ser el objeto de su fe también. ¿Ok? Si usted no entiende primeramente cuál es la verdad de quién es Dios, un vacío hay en su entendimiento. Y todo vacío en el entendimiento es necesariamente llenado con la imaginación. Eso es idolatría. Idolatría es rendir adoración a cualquier imagen en semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Esto incluye las creaciones de nuestra imaginación. Eso lo encuentra en Éxodo 20, si quiere extender en ello. Vamos a Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que la Biblia nos dice es que la humanidad se divide básicamente en dos grupos: aquellos que adoran en espíritu y en verdad, y aquellos que viven en la idolatría. No hay neutralidad. No hay neutralidad. Ahora, ¿cómo luce la alabanza y la adoración en una iglesia saludable? Como dice Marco, ¿somos una iglesia saludable o no? Voy a decirles primero qué no hacer. La adoración no está supuesta a estimular nuestras emociones. No está supuesta. Tu entendimiento acerca de Dios regocija tu corazón y este regocijo activa tus emociones en una manifestación de alabanza y adoración ante el Señor. La música no es adoración. La música es solo un vehículo para nuestras alabanzas. ¿Sí entiende? Mire, la música, yo soy músico. La música es un regalo del Señor para que adoráramos. Somos los únicos en la creación, los seres humanos, que podemos disfrutar de la música. Los únicos. Yo les decía a los muchachos ahorita en la clase, miren qué paradójico esto. Mozart, usted y yo nunca vamos a poder componer ni el 1% de lo que compuso Mozart. Pero tocamos un Mozart y a todos nos gusta. Es un regalo del Señor. La música es un regalo que nos dio Dios como vehículo de la adoración. Y cuidado, porque la música se puede volver idolatría también. Y yo he estado en grupos de alabanza y adoración donde es más importante la música que lo que está pasando allí. Voy a decirles una cosa, yo soy una persona desinteresada. Y esto de pronto me va a meter en problemas con Marco. Soy una persona desinteresada en las luces, el humo, supersonido, los superinstrumentos. Completamente desinteresado en eso. Lo que pasa es que entiendo que es una herramienta para alabanza y adoración. Y entonces como herramienta la uso. Y entiendo que la música es un regalo que me dio Dios. Y entonces disfruto cuando veo el regalo de Dios manifestado en otros músicos y cómo todos se ponen de acuerdo para hacer música. Y disfruto la música como si es con una sola guitarra. ¿Ok? O como si es con una banda completa. ¿Ok? Alguien en esta iglesia, no de esta congregación, me dijo una vez que hicimos un desconectado. Me dijo, ay, pero la música, la alabanza y la adoración estaban así como muy desnuda, como muy poquita. ¿Usted se da cuenta después de todo lo que hemos aprendido ahorita, lo absurdo que suena eso?
La alabanza y la adoración es una cosa que sale de adentro para afuera. Es una experiencia suya, absolutamente suya, que usted monta en el vehículo de la música. ¿Ok? Porque Dios nos hizo emocionales también. So, montamos esas emociones en la música y se va y adoramos. Sabiendo eso, qué tan absurdo es decir, ay, la alabanza y la adoración estaban como... ¿La de quién? ¿La del Señor de allá? ¿La mía? ¿De qué está? Por supuesto yo no pregunté eso. Yo dije, sí, un desconectado que hace ya. Eso es cuando uno se piensa que eso se trata de la alabanza y la adoración. Miren, yo soy desinteresado en eso de las transiciones. Ay, cuidado porque una canción tiene que conectarse con la otra. Y entonces el mood, tiene que seguir allí. Porque a la gente hay que mantenerla en alabanza y adoración. Eso suena tan absurdo. Es extremadamente peligroso. Es extremadamente peligroso y una falta de temor de Dios manipular tu servicio dominical, especialmente la alabanza, para atraer a gente del mundo, al inconverso dentro de tu edificio con el propósito de que adoren contigo y entonces predicarles el evangelio después. Tal cosa es una contradicción en sí misma y una idea y estrategia que viene del mismo fondo del infierno. No, porque yo voy a diseñar la alabanza y la adoración. Porque para que cuando la gente venga, y la gente allá a la calle venga y entren, sientan que están en tremendo concierto. Y entonces, claro, eso hace que se sienten y entonces adoran con nosotros. ¿Qué va a adorar ese inconverso? A quien el Espíritu Santo no le ha revelado que Jesucristo es el Señor. You know? Es imposible para un inconverso adorar. Así esté sentado al lado tuyo en el templo. Así levante sus manos, llore y cante a todo pulmón. Si el Espíritu Santo no le ha revelado que Jesucristo es el Señor, todo lo que está pasando con ese inconverso es un episodio de idolatría en medio de la misma iglesia. Entiende que no puedes llevar al inconverso a los pies de Cristo a punta de choques de emociones con un espectáculo de humo, música, llantos y brazos arriba. Solo el Evangelio de Jesucristo lo puede hacer. Usa la palabra de Dios para entender más de su naturaleza y voluntad. Y entonces adorarás necesariamente en espíritu y en verdad. Mire, su adoración solo puede ser del tamaño de su entendimiento acerca de Dios. Entre menos usted entienda a Dios, menos le adora. Aunque le adore, digamos que usted está nuevecito. Espérese y verá si usted está nuevecito cuando usted entienda más de Dios. Esa adoración va a crecer enormemente. Y es un placer cada vez más. Mateo 6:21. Y ya estoy terminando. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tu destino está determinado por tu adoración. ¿A quién adoras y cómo adoras? Pavimenta la carretera de tu destino. Oremos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, Padre, solo tú sabes cuáles son las necesidades de cada quien aquí, empezando por las mías. Yo te pido, Padre, por todos los corazones que están aquí, yo te pido que tú les des las herramientas a cada uno de ellos individualmente para que ellos crezcan en el conocimiento tuyo, Señor. Y que esto se traduzca en alabanza y adoración, en espíritu y en verdad. Padre, gracias por este espacio, gracias por esta iglesia. Sí, gracias por estas luces y gracias por todo esto que tenemos aquí. Pero mete en nuestros corazones, Señor, que esto no vale de nada, a menos que entendamos cuál es el orden correcto de la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, gracias.